Cuando salga el cosito rojo. Tú me avisas. Ya, profe. Bueno, aquí estamos con la profe Jenny. Estamos los dos acá juiciosos trabajando, preparando este material para ustedes. Una herramienta que nos va a ayudar a todo el proceso de codificación de la información en esa fase de sistematización pues, de los datos que se han obtenido de cada una de las instituciones educativas y a través de los 3 instrumentos de recolección de datos. Entonces, les vamos a compartir. Este es un instrumento que está totalmente, digamos, en conexión con los instrumentos de recolección de datos en cuanto a que está organizado por objetivos específicos, categorías de investigación y subcategorías. Entonces, si ustedes pueden notar, hay un hilo conductor desde los objetivos específicos, pasando por las categorías principales y por las subcategorías, así como está en la tabla de categorización que ustedes tienen en el apartado, ¿cierto?, de lo metodológico. Y pues quedó muy bien organizado en los instrumentos. Digamos que una de las ventajas es que en los instrumentos las preguntas se clasificaron, se ubicaron en el marco de las subcategorías y de las categorías, justamente como les decíamos en aquel momento, para que cuando llegáramos a este punto de la codificación, de la sistematización, pues fuera mucho más fácil para todos, ¿no? Fácil es mucho más práctico, ¿sí? Pero sigue siendo un proceso riguroso. Entonces, estas son las matrices de análisis categorial. Es la misma matriz. Lo que pasa es que tenemos una matriz por instrumento. Entonces, es la misma matriz, pero, digamos, vamos a registrar la información para cada instrumento. Entonces, esta, por ejemplo, es la matriz de análisis categorial del cuestionario a estudiantes. Digamos, esta es la que puede demandar un poquito más de trabajo, pues porque es el instrumento principal, el instrumento que tiene más preguntas, mucha más información de todas estas 9 instituciones educativas del país. Y pues aquí tienen ustedes la matriz. En la segunda línea están los objetivos específicos, siguiendo, digamos, esa articulación entre objetivos específicos, categorías y subcategorías. Entonces, ese es, por ejemplo, el primer objetivo específico, luego está el segundo, el tercero, hasta el cuarto. Debajito del objetivo específico está la categoría. Esta es la primera categoría, así como está en la tabla de categorización y así como quedó organizada en los instrumentos. Y aquí, como ustedes pueden ver, de la categoría de debilidades en los procesos de ejecución de la tarea, tenemos 4 subcategorías que son estas. Debilidades en el autocontrol, debilidades en la autoobservación, debilidades metacognitivas y debilidades motivacionales. Y aquí con la profe Jenny estuvimos revisando muy juiciosos los números de las preguntas en el cuestionario, estamos hablando del cuestionario, que proveen información para cada una de las subcategorías. Entonces, digamos que aquí, por ejemplo, para esta subcategoría, en el instrumento quedó preguntas 1 y 2. Recuerden que todo esto se organizó fue en la versión en Word y PDF antes de hacer la adaptación a Google Forms, ¿no? Cuando se tenían los instrumentos allá organizaditos en Word y PDF, estaban separaditas las preguntas por subcategoría. Si no lo recuerdan, pues digamos, para que le den una miradita. Y así lo dejamos, ¿listo? Entonces, quiere decir que aquí se va a empezar a registrar la información de aquí para abajo. Ya les vamos a explicar con la profe Jenny cómo operar esto. Pero digamos que estamos describiendo la matriz. Entonces, igual, estas son las 4 subcategorías de esta categoría y de este objetivo específico. Y aquí podemos ver las otras 4 subcategorías de esta categoría y de este objetivo, sus preguntas respectivas. Y aquí igual. Entonces, son 4 categorías y 4 subcategorías por categoría. ¿Listo? No sé, profe Jenny, si se nos pasa algo hasta esta parte del encabezado. Está claro, ¿cierto ahí? Ay, perdón que había apagado el micrófono. Sí, creo que la información está clarísima.
Igual, lo que estábamos diciendo a ustedes es, lo que queremos con este video es que se hagan una idea de lo que viene a continuación en la investigación. Ya en sesión les explicaremos a mayor profundidad cuál es el ejercicio real. Exacto, lo operativo. Y lo vamos a hacer por institución. Entonces, digamos que son 3 matrices, una para el cuestionario, una para el cuestionario de estudiantes, una para el grupo focal a estudiantes y otra para el grupo focal a docentes. O sea, hablamos de 3 matrices. Cada matriz tiene la misma matriz replicada 9 veces porque tenemos 9 instituciones educativas de las que hay que registrar información. Entonces, por eso ustedes pueden ver aquí las pestañitas. Aquí estamos, por ejemplo, en la Gabriela Mistral. ¿Listo? Entonces, mucha atención. Esta es como una breve explicación de cómo opera la matriz, pero ya tendremos la oportunidad de especificarles más cuando nos reunamos la próxima semana. Compartirles algunos ejemplos también Exacto, que les compartir den mayor ejemplos luz. del trabajo que hicimos el otro proyecto Sombrilla. Nosotros les vamos a entregar, el lunes les vamos a enviar digamos, pues, la información, digamos, las matrices, bueno, van a quedar también en un lugar en el OneDrive, pero les vamos a compartir la base de datos, la vamos a descargar, el lunes se va a limpiar la base de datos, limpiar es como organizar, ¿cierto? Filtrar, sí. Sí, filtrar. Nosotros, pues como ustedes se han dado cuenta, los nombres de las instituciones se escriben como algunos los escriben de una forma, de la otra. Entonces les vamos a entregar ya la base de datos limpia. Es decir, les vamos a unificar como los criterios, que todas las instituciones tengan el mismo nombre como tal, o sea, que sea un solo nombre para cada institución. Y de una vez vamos a filtrar y les vamos a presentar una base de datos por pestañitas también con la información de cada colegio. Quiere decir que ustedes ya van a recibir la información filtrada, listo, para que no vaya a haber como confusiones. Entonces, les vamos a compartir esa base de datos, listo, de cada uno de los instrumentos o esas bases de datos. En este caso serían 3 bases de datos, una por cada instrumento, pero ya cada una de las bases de datos organizadita y filtradita para no dar lugar a confusiones, ¿listo? Entonces, eso lo haremos el lunes, lo compartimos el lunes. El lunes vamos a hacer la descarga oficial y hacemos ya, digamos, la limpieza como tal de la base de datos para compartirla con ustedes. La Pero, asignación ya por instituciones para que les quede más fácil también la lectura y exactamente. el análisis. Vamos a hacer una asignación por instituciones, lo estamos definiendo con la profe Jenny. Como son 4 categorías principales, tenemos la posibilidad de tener un trabajo como más equitativo en cuanto a que en el ENRC 1755 y en el ENRC de la profe Jenny, ¿qué número es, Jennycita? Ay, me corchaste, 1244. 1244. Sí. Van a tener, por ejemplo, en el mío van a tener 2 categorías, ¿cierto? Y en el de la profe Jenny otras 2. Y ya internamente, ¿cierto? Haremos la asignación, ¿listo? La distribución de los, digamos, de las subcategorías. Entonces, lo más posible es que a cada uno de ustedes le toque una subcategoría puntual. Y las que hagan falta toca distribuirlas, pues ahí miraremos qué estrategias para que se hagan de manera colaborativa, ¿listo? Porque, por ejemplo, en el NRC de la profe Jenny son 6 estudiantes, ¿cierto? 6. 6. ¿En el tuyo son 7? En el mío son 7, en el En el tuyo mío 6. 6. Sí. 6. Entonces, digamos que si ponemos de ejemplo el de la profe Jenny, pues hay 8 subcategorías porque son 2 categorías, cada una con 4. Entonces, hay 8 subcategorías para distribuir entre 6 personas. Entonces, en principio puede ser que cada uno haga una y las otras 2 las hagan de manera colaborativa, ¿cierto? Ahí como integraditos. Y lo mismo en el NRS mío. Esa distribución también se las vamos a presentar el lunes. ¿Qué curso hace qué categorías? ¿Listo? Entonces, si a mí ya me asignaron, por ejemplo, como estudiante, la de debilidades de autocontrol, pues yo tengo que responder por esta columna, por toda esta columna. En los 3 instrumentos. En los 3 instrumentos, como dice la profe Jenny.
y yo no voy a tener nada que ver, ni tengo por qué meterme en las otras, nada, 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 a no ser de que ya me toque de pronto ayudar en otra, ¿cierto? Porque, como decíamos ahorita, pues en el caso del grupo mío, son 8 subcategorías y son 7 estudiantes. Quiere decir que la octava toca distribuirla. o, o no sé cómo ustedes se la puedan también, digamos, distribuir, porque este también es un ejercicio de mucha colaboración, de mucha disposición, y eso lo hemos notado también en ustedes en las experiencias anteriores. Entonces, digamos que ya cuando uno diga, bueno, ya, ¿qué me toca hacer a mí? Que me dijeron debilidades de autocontrol de la categoría debilidades en los procesos de ejecución de la tarea. ¿Cómo hago esto? Esa es la gran pregunta. Es muy sencillo. Si ustedes miran el cuestionario, en papel, digamos en papel, hago referencia a no en el formato de Google Forms, sino al instrumento que quedó ya diseñadito antes de digitalizar, antes de pasarlo al Google Forms. Ahí están distribuidas las preguntas por subcategoría. Entonces, cuando uno coge el cuestionario, que creo que lo tengo acá, voy a compartirlo un segundito, es este. Ustedes se dan cuenta de que la pregunta 1 y 2 son de la subcategoría debilidades en el autocontrol y de esta categoría. ¿Listo? Entonces, ya está claro, ahí está la información. No tengo por qué buscarla, digamos, en otro lado. ¿Listo? Ya está ahí, ya está ahí. Entonces, hay dos preguntas. ¿Qué coloco primero? ¿Lo de la primera? ¿Lo de la segunda? Pues por orden podría ser lo de la primera y luego lo de la segunda. Pero no hay problema si se revuelve, ¿sí? Porque es lo mismo. Quiere decir que toda esa información le va a apuntar a esa subcategoría. Aquí lo que estamos haciendo es recoger la información que alimenta esta subcategoría, ¿sí? Entonces, lo más recomendable pues es que vayan en orden, como más como por organización, ¿listo? Entonces, tengo que coger, eh, digamos, las respuestas, pero ojo, ya les vamos a explicar porque no es la respuesta como tal, sino la interpretación o la síntesis que ustedes puedan hacer de esa respuesta. Ya les vamos a explicar eso. Pero lo cierto es que de esas preguntas 1 y 2 de ese cuestionario va a llegar la información aquí. ¿Listo? Por institución. Si a mí me tocó debilidades de autocontrol, en el autocontrol es esa columna, pero en las 9 instituciones. ¿Listo? Yo tengo que responder por esta subcategoría en los 9 colegios. ¿Listo? En los 9 colegios. Ojo, y en los 3 instrumentos. De pronto los grupos focales pues son más, no es tan complejo pues porque son muchas menos preguntas, ¿sí? Pero bueno, digamos que mi responsabilidad como estudiante, como investigador, digamos ubicándome en este caso en el lugar de ustedes, es responder por la subcategoría que me asignaron. ¿Listo? Ajá. En los 9 colegios. Qué pena que seamos tan repetitivos, pero queremos que esto quede muy claro. Ahora, en lo técnico, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Este es un proceso de codificación abierta porque estamos en una investigación, pues, que es cualitativa, ¿cierto? Y digamos que este tipo de codificación ayuda mucho en los componentes cualitativos, ya sea que una investigación sea 100% cualitativa o sea mixta. En el caso de nosotros es cualitativa y se llama codificación abierta. Entonces, nosotros tenemos como dos tipos de codificación si de explicar el tipo de codificación se trata. Entonces, una es abierta y la otra es axial, pero es la misma. O sea, son como dos tipos de codificación que se integran para este ejercicio, que son la codificación abierta y la codificación axial. Digamos, se integran para un solo proceso. Entonces, ¿qué es la codificación abierta? Y aquí viene el trabajo que ustedes van a hacer. La codificación abierta es que yo miro qué contestó, por ejemplo, el estudiante cuando le preguntaron qué situaciones lo desconcentran e impiden terminar con éxito las tareas. ¿Qué podría decir de pronto un estudiante? No sé, a mí me desconcentra que el ruido. ¿Qué podría decir de pronto? Sí, la música.
No La sé, música, la bulla de los no compañeros, tener un pues, buen ambiente, ajá. exacto, mucha luz en el salón, pueden referir muchísimas cosas como respuesta, digamos, a esta pregunta. Entonces, mucha atención. No es copiar literal lo que dijo el estudiante. No, por favor. Eso puede enredar todo, puede ser mucha información, las respuestas pueden ser muy ambiguas. Entonces, no, por favor. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ustedes deben interpretar, casi que como parafrasear al estudiante, ¿sí? Parafrasearlo, pero ojo, concretamente. O sea, si es el ruido. O sea, desconcentración por el ruido en el ambiente. Ajá. Desconcentración por no tener un ambiente cómodo, ¿cierto? Bien iluminado, qué sé yo. No sé, lo que pueda hacer, pero que sean muy concretos. Y eso es lo que ustedes van a digitalizar acá, lo que van a escribir aquí. Entonces, no deberían ser como textos largos, no. Entonces, no es copiar la respuesta y pegarla acá. ¿Listo? No. Es registrarla, registrarla, registrarla. Y hay que registrar la información de la respuesta de cada, en concreto de cada pregunta en una celda. ¿Sí? En esta celda, en esta celda, en esta celda, en esta celda, en esta celda. Y ojo, si hay dos cosas distintas en una misma respuesta, ustedes deberían utilizar dos celdas. ¿Listo? Aquí tenemos que empezar como a disgregar. Ujú. ¿Sí? Si hay algo que usted no considera pertinente o nada que ver con lo que se Relevante. preguntó, Ujú. esto se llama codificación abierta. Y entonces ahí viene el concepto de codificación abierta. Es que yo miro si lo que respondió es coherente y es pertinente con la subcategoría. Por eso ustedes tienen que tener muy claro el concepto de todo esto. ¿Listo? De todos estos temas de las subcategorías. Entonces, si usted ya verificó, la codificación abierta es como verificar si lo que respondió la persona es coherente con la subcategoría. Y, y colocar en cada celda lo que es. Entonces, por ejemplo, si el estudiante dijo, me desconcentra el ruido en el salón y me desconcentra las malas condiciones de la planta física, bueno, del salón, la comodidad del salón. O sea, eso me desconcentra. Entonces dijo dos cosas. No coloquen las dos cosas en una misma celda, Ujú. sepárenlas. Ujú. ¿Listo? Entonces en la de arribita colocan la del ruido, en la de abajito colocan la de la luz. Y si salen más, pues más. ¿Listo? Lo único que no va es lo que no es pertinente. Y de ahí para abajo, un chorrero de todo lo que encuentren en cada, digamos, en cada institución para esas dos preguntas. ¿Listo? Quiere decir en concreto que al que le tocó debilidades en el autocontrol, pues en ese cuestionario tienes que ubicarse en esas dos preguntas. ¿Sí? Y ahí está lo interesante pues de la distribución del trabajo. Eh, Luego viene un proceso que es un poquito más... Ah, bueno, ¿y por qué es codificación axial? Porque se está registrando la información directamente en las subcategorías y en las categorías. Entonces, es abierta porque yo me permito verificar la pertinencia de la información con la subcategoría. Y es axial porque lo registro directamente en la subcategoría y por supuesto en la categoría. ¿Sí o no? Es como la organización. Por eso decíamos que se integran como los dos tipos de codificación. Luego viene algo muy interesante y les vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Y es que vamos a hacer una codificación por color. Entonces, digamos que en la pregunta 1 el estudiante dijo distracción, digamos distracción. Como ustedes van a hacer una paráfrasis y van a concretar, pueden evitar, por ejemplo, me distrae el ruido. No, coloquen de una vez distracción por el ruido en el ambiente. Ahora también uno puede hablar ahorita incluso de ruido visual, ¿sí ven? Y es como la cantidad de contaminación visual, las cosas, la publicidad, cuando va por una calle, eso es contaminación visual.
Entonces, distracción por el ruido en el ambiente. Ahí se ve como chiquito, ustedes lo empleamos. ¿Listo? Y dijo también distracción por, ¿qué fue, Jenicita? Por las malas... Distracción. ¿Por la luz, dijiste? Digamos por las malas, ¿cómo se dice? La Malas incomodidad en el condiciones. ambiente. ¿Sí? Malas condiciones. Eso, por las malas condiciones del ambiente. Entonces, digamos que ya hay dos cosas, incluso en una misma respuesta. Puede ser que un estudiante solamente colocó en el ambiente y en otro, digamos, en otro estudiante colocó otra cosa y otra cosa y otra cosa. ¿Listo? Entonces, cada vez que algo pertinente y por supuesto nuevo aparece, yo tengo que hacer una asignación de color. Entonces ustedes tienen que jugar con paletas de colores amplias, es decir, de degradé de varios colores. Entonces yo digo, no, pues de aquí en adelante, todo lo que tenga que ver, cuando aparezcan más respuestas que hablen del Sobre ruido en el ruido. ambiente o algo muy parecido, le ponemos un colorcito. Entonces digamos que le vamos a poner, no sé, pongámosle este amarillito. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, y a esta, como es muy distinta a la anterior, y es algo también nuevo, o sea, algo que emerge allí, vamos a colocarle como un verdecito. ¿Listo? Y pueden usar 20, 25 colores distintos, tienen que prepararse para eso. Resulta de que otro no dijo distracción por el ruido en el ambiente, no lo dijo así como yo lo escribí, sino que dijo distracción porque hacen mucho ruido. Eso se llama distracción por el ruido en el ambiente. Entonces pueden o copiar, ¿cierto? O volverlo a digitalizar, pero se recomienda, si es lo mismo, pues cópienlo, ¿sí o no, Jenicita? Sí, claro, porque si no, si le Sí, agregan una letra más, una palabra más, pues les va a sí, parecer como una cosa distinta y se van a complicar ustedes mismos. exacto. Entonces, sí ven lo interesante de hacer este proceso de verificación. Y resulta que otro coincidió y dijo lo mismo. Y otro dijo lo mismo. Y otro por allá le apuntó fue a las malas condiciones otra vez. Y así. El otro dijo que es que el profesor interrumpe mucho. Las interrupciones, por ejemplo, las interrupciones antes del profesor, ¿sí? Del profesor. El profesor. Entonces, como eso es distinto a lo otro, pues pongámosle, no sé, como un moradito. O no sé, qué color hay por ahí. Pongámosle este ladrillo ahí. ¿Listo? Así. Luego les vamos a explicar cómo cuantificar por colores. Acá lo importante es que ustedes tengan X cantidad de celdas, ¿cierto? Ya codificadas, cada uno concentradito en lo que le corresponde. Y acá hay algo muy importante. Ojo, ustedes van a tener, por ejemplo, para la pregunta 1 y para la pregunta 2 del cuestionario, si lo respondieron 300 personas, un ejemplo, pues ustedes tienen que pasar por las 300 Respuestas. respuestas de la pregunta 1 y las 300 respuestas de la pregunta 2. Entonces ya se imaginarán cómo debe ser esa codificación ahí para abajo. Ahora, y cuantas veces lo diga un estudiante, lo tiene. Yo no puedo decir, es que ya un estudiante habló de la distracción por el ruido. No, porque eso toca Eso es lo que nos cuantificar. va a dar la cantidad de veces que arroje ese Claro, mismo indicador, es lo que nos va a dar la relevancia. Por claro que eso es sí, la importancia de anotarlas todas. todas. Exacto. Entonces puede ser que salgan 50 de estas celdas amarillas, 48 de estas, 29 de estas, unas rojas, otras rosadas, otras, ¿sí? Porque van a ser como 300 respuestas más o menos por pregunta para esta subcategoría, porque son 300 estudiantes de Colombia. ¿Qué pasa? Que cada cosa va a quedar es en su pestaña. Entonces, lo de la Gabriela Mistral va acá, lo de la institución Estanislao Zuleta va acá, lo del Cambridge va acá y así. O sea, digamos que tampoco es que sea tan largo, porque las 300 se van a, mejor dicho, lo que va acá, en esta columna,
va a ser más o menos de los 34 estudiantes, de las 34 respuestas a la pregunta 1 y las 34 respuestas a la pregunta 2, digamos, de esos estudiantes que se tomó como muestra del Gabriela Mistral. ¿Sí? Pero como se hace por institución, pues cada cosita va ahí. Creo que está claro, profe Jenny, ¿cierto? Sí. Bueno, igual los vamos a asesorar en terminar como de pulir pero hay que ir avanzando. Desde el lunes este ejercicio. Sería chévere que como el lunes, o sea, ustedes ya van a tener la matriz y el lunes van a tener ya filtradas las respuestas, que el jueves hayan adelantado algunas Algo, sí. para que nos muestren y resolvamos dudas, ya desde lo práctico. Eso sería chévere. Exacto. Y acá, como se pueden dar cuenta, nadie, así como dicen en el minuto de Dios, Que nadie se quede sin servir. Que nadie se quede sin servir. Es una frase muy bonita del padre, pero digamos que está enfocada más hacia lo social. Aquí nadie se va a quedar sin servir en esta matriz. Eso de que, ay, ¿yo qué hago si yo no apliqué en mi colegio porque ustedes no escogieron mi colegio, porque no sé qué? No. Acá a trabajar parejito. Por parejo. Entonces, es un ejercicio muy bonito, es dispendioso desde tiempo, van a tener tiempo suficiente pues, para esto, y ese es como el sistema, ¿listo? Por lo pronto. Ese es el sistema por lo Primer pronto. paso. Exacto, un primer paso, pero que nos va a ir llevando en una ruta muy interesante, luego vamos a unificar matrices, nos vamos a ir ya con la unificación de todos los colegios para tal subcategoría, para tal subcategoría, para tal subcategoría. ¿Listo? Esto es como una, ¿cómo se llama eso? Yo no sé mucho de fútbol, pero digamos que como una preclasificación a un campeonato. Entonces, de aquí, por ejemplo, van a ganar, por decir, los 4 hallazgos más representativos o los 3 primeros que tengan más repeticiones. ¿Sí? Y nos vamos a quedar solamente con esos 3 o con esos 4. ¿Listo? Ajá. Con esos 3. Y ya esos los vamos a llevar a otras matrices como estas, pero ya como en una clasificación, ¿sí? Como en unos octavos de final, cuartos de final, qué sé yo, algo así. Y así vamos a ir llegando a los principales resultados. ¿Listo? Lo que pasa es que esta va a ser la más dispendiosa porque es la primera. O sea, es como cuando se presentan 34 partidos de fútbol en un campeonato y toca depurar hasta llegar a los 8. Algo así. Ajá. Entonces, era lo que les queríamos compartir, darles como no es un abrebocas porque es una explicación ya pues muy puntual sobre la matriz, y ya, y pues para que ustedes tengan como claro ese horizonte, o sea, hacia dónde es que vamos en esta ya etapa que empezamos desde el lunes de sistematización de la información. ¿Listo? De acuerdo. Ojo, los que tengan inquietudes de números en la cabeza, de estadísticas y cosas, estas celditas van a ser claves para poder cuantificar. ¿Listo? Por ejemplo, si tengo 50 celdas, ¿sí? Y dentro de las 50 hay 20 amarillas, pues hay que mirar qué representa 20 en relación a 50 en términos de porcentaje. ¿Listo? Pero bueno, eso ya lo veremos. Por lo pronto ahí es que registrar información, codificar. Esta es como la parte de la codificación. Entonces, eso es, mis queridos, por mi parte, la profe Jenny, no sé si algo se me olvidó, se nos pasó. No, creo que todo está bien. Animarlos, lo dijo el profe Elkin, esta es una parte muy bonita, pero que requiere un tiempo y una dedicación importante porque los instrumentos son largos, tienen muchísima información. Intentar ser muy conscientes a la hora de seleccionar ese criterio o nombrarlo, ¿sí? Porque eso va a enrutar los resultados, ¿no? De allí la importancia. Entonces eso ojalá puedan adelantar un poco al jueves como para ir resolviendo dudas, mirando y solucionando inquietudes. Creo que eso sería fundamental. La Eso profe sería, Jenny dice profe. algo súper importante que hay que tener en cuenta y es la manera en la que van nombrando estos hallazgos, como estos hallazgos emergentes, ¿cierto? O sea, y que lo hagan como de una manera muy neutral, no, por ejemplo, narrando en primera persona. Por ejemplo, decir, Ujú. me distrae el ruido cuando pasan muchos carros afuera. No, distracción por el ruido en el ambiente. Eso se llama distracción por el ruido en el ambiente. Listo.
O sea, que sean como muy estratégicos ahí, porque como dice la profe Jenny, esto nos va a ir llevando a unos rótulos, ¿cierto? Muy precisos que vamos a utilizar más adelante. Es decir, esto va a llevarnos, dependiendo pues de la clasificación que se tenga de estos hallazgos, a nombrarlos de una manera mucho más, en un lenguaje mucho más académico, por así decirlo. ¿Listo? Y ya, eso era todo, Jenicita. Eso era todo. Entonces, suspendemos la grabación acá y les compartimos. Ya estoy suspendiendo.